Bendiciones con todos. Tema 8 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a hablar de las características de la verdadera sabiduría. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 9, que dice lo siguiente. Pongámosle mucha atención a esta lectura bíblica. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que han preparado para los que le temen. Qué palabra tan maravillosa. Después de una ardua discusión entre el contraste que existe entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, nos muestra las características de la verdadera sabiduría. En aquel entonces la iglesia de Corinto se encontraba influenciada por algunas filosofías y sectas heréticas que proclamaban tener la verdadera sabiduría, entre ellos los gnósticos, pero el apóstol Pablo ha refutado haciéndoles ver que la sabiduría que busca la exaltación del propio ser y está basada en conceptos terrenales es completamente vana. Además afirman que la verdadera sabiduría proviene de Dios y se encuentra contenida en el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de la cruz. Ahora les enseña a sus lectores las características de esta. La sabiduría que viene de Dios hace madurar lo que se exponen a ella. El versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En primer lugar, la verdadera sabiduría que procede únicamente de Dios instruye y vuelve maduros a aquellos que se exponen a ella. Como creyentes se espera que crezcamos y maduremos en la vida cristiana, pero esto es posible únicamente a través del conocimiento exacto de la palabra de Dios. Salmos capítulo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cada cristiano es responsable de buscarla con diligencia y así conocer el temor de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué les parece? Sin embargo, a pesar de que la verdadera sabiduría se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, y ella puede hacernos crecer y madurar, no todos los creyentes son responsables en su búsqueda. Hoy hay mucha pereza por leer la palabra de Dios. Hoy día a veces parece irónico, más leen la palabra los que no son cristianos que los que son cristianos. Sí. Incluso en la misma iglesia de Corinto, aunque algunos se jactaban de ser sabios, eran inmaduros, lo cual se refleja en su conducta carnal. Leamos
1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El mismo autor a los hebreos identificó la falta de avance que los cristianos judíos habían tenido en crecer en el conocimiento del Evangelio. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el mismo apóstol Pedro exhorta a sus lectores a crecer no solo en la gracia del Señor, sino también en su conocimiento, en el conocimiento. Según de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda esta insistencia en conocer la palabra de Dios es porque nos ayuda a madurar. Al ponerla por obra, sabremos que estamos haciendo la voluntad de Dios y ella misma nos capacitará para ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra, como lo dice 2 Timoteo 3:16. Aquí vamos a leerla. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué les parece? Maravilloso. ¿Por qué no quieren las personas leer la palabra? ¿Por qué los llamados cristianos hoy no quieren leer la palabra, no quieren meditar en la palabra? Si la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Qué vemos hoy día? Maldad por todas partes. Maldad por todas partes. Ahora, la sabiduría que viene de Dios es un misterio revelado solo a los hijos de Dios, a nadie más por si acaso. Lo dice el versículo 7, 1 Corintios capítulo 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La segunda característica de la verdadera sabiduría de Dios es que esta es un misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo. En la palabra de Dios, la Biblia, la palabra misterio tiene significado diferente al que usualmente se le da en el mundo. Y esta viene del griego musterión, la cual se usa para referirse a una verdad espiritual que estaba oculta para la humanidad, pero que ahora es revelada por el Evangelio. Por lo tanto, la sabiduría que viene de Dios es un misterio que le es revelada a sus hijos por medio del mensaje del Evangelio, la cual fue predestinada desde antes de los siglos para la gloria de Dios, de los mismos cristianos. Ahora, la sabiduría que viene de Dios está oculta para los incrédulos. Lo dice la palabra en el versículo 8 de 1 Corintios capítulo 2. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. La tercera característica de la sabiduría que proviene de Dios es que esta es reservada solo para los cristianos.
para los incrédulos de este mundo está oculta. Esto es así porque esta sabiduría se obtiene únicamente con la ayuda del Espíritu Santo, el cual el hombre natural no posee, tal y como lo dice más adelante en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero vamos a leerlo para no quedarnos con la inquietud. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los príncipes de este siglo a los que se refiere el apóstol Pablo son, de acuerdo a la mayoría de comentaristas, los líderes judíos que crucificaron a Jesús, los cuales, aunque tuvieron la oportunidad de conocerlo y escuchar sus enseñanzas, sus corazones se cerraron para creer. De igual forma, el mundo cierra su corazón para no creer en el mensaje del Evangelio, rechazando así la única fuente de sabiduría, incluyendo la vida eterna. Qué cosa, ¿no? Ahora, la sabiduría que viene de Dios posee todas las riquezas espirituales. Pablo lo dice, mire, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Finalmente, todas las mayores riquezas espirituales se encuentran ocultas en la sabiduría que proviene únicamente de Dios. Muchos comentaristas bíblicos dicen que estas palabras del apóstol mencionan en el versículo 1 Corintios están inspiradas en un pasaje del libro del profeta Isaías. Leamos, Isaías capítulo 64, versículo 4 dice: Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él quien él espera. Sea así o no, lo cierto es que la sabiduría que proviene de Dios trae a la vida del hombre cosas inefables que jamás en vida se pensó disfrutar. La verdadera riqueza no se encuentra en nada que este mundo pueda ofrecer, sino en una herencia espiritual la cual Dios ha preparado para todos aquellos que le amen y abracen su santo evangelio. Por eso, Jesús exhortó a sus discípulos a no poner tanto esfuerzo por hacer riquezas materiales, las cuales pueden ser robadas o perdidas, sino a invertir en el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Para poder ver esto y hacerlo así, se requiere tener sabiduría para discernirlo correctamente, y solamente Dios puede darla. Ahora, la palabra dice en Santiago que al que le falta sabiduría, pídele a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Es lo que necesitamos. Si creemos que no tenemos la sabiduría, seamos humildes y pidamos al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos dote de ella. Él nos va a dar el conocimiento y la sabiduría a través de su palabra. Su palabra que tiene poder. Su palabra que tiene poder para crear, para diseñar, para sanar, para hacer todo al momento. Todo. Pero qué tristeza que, como hemos dicho, no hay cambio. Son pocos los cambios. La palabra no surte efecto porque se la ha mezclado con verdad y mentira, se la ha mezclado con filosofías, con psicología, se la ha mezclado con cosas que no tienen nada que ver y por eso no surte su efecto.
No hay vidas rendidas a los pies del Señor. Por eso las iglesias adolecen, no crecen, ¿sí? No crecen, porque no hay la palabra, no se le está predicando la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a predicar la palabra de Dios versículo tras versículo, ¿sí? Y dejar que el Espíritu Santo haga germinar esa palabra. Y esa palabra caiga en un terreno fértil. Que esa palabra caiga en el terreno donde va a dar al 100%. Pero parece que hoy, como no es palabra de Dios 100%, está cayendo entre espinos, está cayendo en el camino, está cayendo en pedregales y por eso es poco fruto el que se cosecha hoy. Yo creo que es tiempo de pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, me arrepiento de no haber predicado tu palabra. De ahora en adelante voy a dedicarme a predicar solo tu palabra, porque ahora entiendo que tu palabra es la única que convierte el alma. Es la única que tiene promesas de vida eterna. Amén. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios dice, wow, yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Uno que pone en práctica la palabra y la predica tal como está, versículo tras versículo. Bueno, lo puede hacer. Lo debe hacer. Y para ayudarle a nosotros, como en cada video que hacemos, por la gloria del Señor, por la sabiduría del Señor, ponemos allí, le presentamos allí lo que se llama la oración de fe. ¿Sí? La oración de fe, que esperamos que usted la haga con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en su vida. Sí. Ahora, venga la palabra de Dios, medite todos los días. No deje un día de meditar. Medite, deje que ella le enseñe, que el Espíritu le enseñe y le capacite y le dote de sabiduría y conocimiento. Busque obedecerla, aplicarla y después predicarla también a otros. Otros necesitan saber estas maravillosas verdades. Cántele alabanza al Señor. Él merece que le cantemos alabanza porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración. Converse con Él. Y Él le va a responder. Tantas peticiones que hay que hacer. Tantas acciones de gracia que hay que hacerle a Él. Entonces, aparte un tiempo para su devocional. Y le invitamos a la iglesia. En la iglesia hay espacio para usted, para sus amigos, para su familia. Venga, y juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas, ¿sí? Que nos llevan por el rumbo correcto. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan maravillosa, mi Dios. Tu palabra que está allí presente en nuestras vidas, Señor. Tu palabra que cada día nos enseña y que nos confronta con la realidad y la verdad. Tu palabra que nos dice cómo son las cosas y cómo deben ser. Tu palabra que nos da buena noticia de vida eterna, ¿sí? De cambio de alma, de regeneración y tanta noticia maravillosa que hay ahí, Señor. Y que mejor es, como hoy nos ha dicho, que mejor es la sabiduría tuya que la humana. Porque la tuya edifica, la humana destruye, Padre. Sí, Señor. Te damos gracias por esta palabra y oramos que tu Espíritu Santo haga que esta palabra que está siendo enviada
no regrese vacía, que cumpla su propósito para la gloria tuya y testimonio de la iglesia y de los que le escuchan. Te alabamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.